El gran negocio de la Patagonia empezó, por supuesto, con la concesión Grünwald que dio Julio Argentino Roca a 137 estancieros británicos, escoceses, que son los que van a traer las ovejas. En el año 20 hay una gran crisis por el asunto de la lana. Ya estaba la competencia de Nueva Zelanda, la competencia de Australia. Entonces se comenzaba a vender menos. Los peones rurales patagónicos, muchos de ellos europeos y otros gauchos bonaerenses, vieron que realmente era una explotación muy grande la que sufrían. Y comenzaron entonces a organizarse, se organizaron en la Sociedad Obrera de Oficios Varios, en Río Gallegos, creada por los anarquistas. Y ellos van a solicitar el primer convenio rural de la Patagonia. Y así comenzaron las huelgas patagónicas que iban a terminar con el fusilamiento de 1.500 obreros rurales. El detonante de las huelgas fue la crisis lanera desencadenada al terminar la Primera Guerra Mundial. Los mercados europeos estaban atestados de lana y cueros australianos y neozelandeses, nuevos competidores de los ganaderos patagónicos. Los estancieros descargaron la crisis sobre los salarios de los peones rurales, pero por detrás de la coyuntura, la lucha obrera fue una reacción a las condiciones de vida casi esclavizantes en las estancias. Ante todo, caballeros, queremos tranquilizarlos. Aunque estamos lejos, nuestros intereses están aquí. Y en Chile, por supuesto. Estamos plenamente identificados con ustedes. En Buenos Aires hemos llevado adelante importantísimas gestiones. Y digo importantísimas porque está de por medio el presidente de la República. Por otra parte están los frigoríficos Armour y Swift. ¿Presionando a través de la legación norteamericana? Precisamente. Camarero, por favor. Pero, señores, el problema más urgente es que hay que empezar con la esquila. Y los peones siguen en huelga. Mi estimado amigo, no se olvide que nosotros algunas ovejitas tenemos. En Buenos Aires se ha constituido la Asociación de Trabajadores Libres y nos envía una primera tanda de 100 colaboradores. Este es el monumento a los pobres peones rurales fusilados el 10 de diciembre de 1921, justo aquí a pocos metros de la estancia La Anita, en aquel tiempo de los Brown Menéndez. Y vemos lo que es esto, este monumento creado por el esfuerzo de la gente que exigió esto, este recuerdo por lo menos. Al final se admitió y se hizo esto, pero fíjense cómo está, ningún cuidado de nada, todo devastado, hasta se han robado las placas. Aquí en vez del diálogo, al aceptarse el diálogo, el ejército argentino fusiló a los peones rurales. Si la Asamblea había mandado a sus representantes para conversar con el representante del ejército argentino, con el capitán Viñas Ibarra, ¿y por qué entonces los fusilamientos? ¿Por qué no se entró en el diálogo? Si se sabía muy bien que los obreros tenían muy pocas armas. No, se prefirió detenerlos, pegarles, humillarlos y después fusilados. Aquí murieron las esperanzas. Aquí murió esa palabra tan hermosa de la convivencia, y aquellos principios del filósofo Kant, la paz eterna. Los hombres tienen que lograr la paz eterna, si no, no hay futuro. No, aquí se los fusiló a los trabajadores, a los hombres que daban su vida por esta tierra y que eran tan explotados. ¿Qué pedían? Un paquete de velas por mes para iluminarse en las noches del invierno. Que el botiquín
estuviera en español y no en inglés. Y después otra cosa realmente generosa, que también se permitiera trabajar, entrar a los peones casados con sus mujeres, como dicen, para así poblar estas soledades. No. Principalmente los estancieros británicos, no. Querían solamente peones solteros, ninguna mujer en las estancias. Debemos lograr el primer convenio de los trabajadores rurales, para que no sigan viviendo como bestias. Y que será presentado a los patrones. Te lo voy a leer. Pliego de condiciones. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. 100 pesos. Justo. No lo que se paga ahora. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo. Señor gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores. La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, la huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias. Vamos. ¿Y él les contaba a ustedes de las huelgas patagónicas? Siempre, siempre, siempre. Mira, nos contaba mucho, ¿sabes qué? Que cuando él llegó, se impresionó todo el mundo hablando inglés. Era un rincón de otro país, la primera vez. A las 6, 7 de la tarde se vestía toda la gente de lanita. La estancia lanita, sí. De etiqueta, de smoking, qué sé yo. Y lo que le impresionó es que los peones dormían en un galpón, sin velas, sin nada, y para comprar iban a los almacenes de ramos generales, que era de ellos. Claro. Y no compraban, no tenían dinero, tenían bonos. Bonos, sí. Y compraban todo con bonos. Sí. Eso nos contaba papá, que éramos chicos. Sí, los Brown Menéndez, sí. Los Brown Menéndez. Sí. Bueno, definitivamente, ¿cuál fue el propósito cuando comencé la investigación? Investigar las condiciones de trabajo de esas peonadas y las condiciones de trabajo en la Patagonia en ese tiempo, principalmente en Santa Cruz, en la cría de la oveja. Eran realmente esclavizantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio comandante Varela cuando va a la primera huelga patagónica y señala en sus partes oficiales que están en los archivos militares las condiciones de miseria en que están viviendo y lo justo de sus reclamaciones. En agosto de 1920 el clima de agitación en Santa Cruz era tal que el presidente Hipólito Yrigoyen decidió enviar al teniente coronel Héctor Varela al frente del regimiento 10º de caballería para poner fin al conflicto. Con la mediación de Varela, a fines de 1920, patrones y sindicalistas firmaron un convenio. Las tropas volvieron a Buenos Aires, pero los empresarios no cumplieron con ninguno de sus compromisos con los obreros, quienes de inmediato redoblaron sus luchas. Algunos sectores enardecidos recurrieron a la acción directa. Entonces Yrigoyen ordenó la segunda expedición del teniente coronel Varela, pero esta vez no fue para pacificar, sino para terminar definitivamente con las huelgas.
Señor ministro, debo comunicar a su excelencia que he encontrado aquí que los responsables de la situación caótica en el territorio de Santa Cruz son las propias autoridades. Y que a la policía se la puede catalogar como malísima. El peón de campo es explotado en la forma más primitiva. Se le paga con cheques o bonos que tiene que cambiar en las casas de comercio de las mismas sociedades anónimas. Sin exagerar, debo decirle que luego de haber trabajado un año, sale tan pobre como entró. He aquí, señor ministro, uno de los orígenes de las huelgas con caracteres revolucionarios y la causa del odio a la sociedad. En agosto de 1920, el clima de agitación en Santa Cruz era tal que el presidente Hipólito Yrigoyen decidió enviar al teniente coronel Héctor Varela al frente del Regimiento 10º de Caballería para poner fin al conflicto. Con la mediación de Varela, a fines de 1920, patrones y sindicalistas firmaron un convenio. Las tropas volvieron a Buenos Aires, pero los empresarios no cumplieron con ninguno de sus compromisos con los obreros, quienes de inmediato redoblaron sus luchas. Algunos sectores enardecidos recurrieron a la acción directa. Entonces Yrigoyen ordenó la segunda expedición del teniente coronel Varela, pero esta vez no fue para pacificar, sino para terminar definitivamente con las huelgas. Florentino Cuello. No me va a decir, doctor, que estas son todas las armas, ¿no? No se haga problema, teniente coronel. El 68 y el Toscano se irán a guanaquear a la cordillera. No son gente de trabajo. Bueno, amigos, a dejarse de joder. Ya tienen el convenio que pedían. Ahora a trabajar. ¿Cómo le va, compadre? Me alegro verlo. Bueno, ¿y cómo andan las cosas por Paso Ibáñez? Muy mal, don Juan, muy mal. Nos están obligando a ponernos jodidos. En las eras es lo mismo. En todos lados me dicen, discúlpenos, don Fon, pero no podemos pagar el aumento. Que es orden de Buenos Aires, de Gallegos, de la Mercantil, qué sé yo. Coño, nos han engañado con el papelito. Así es. Por lo pronto en Puerto Santa Cruz se ha resuelto parar la esquila de ojos. Compañeros, yo os agradezco profundamente este cargo de secretario general de la Federación con el que me acabáis de honrar. Con los caminos ahora transitables han comenzado a llegar noticias. Los estancieros no cumplen con el convenio. La situación, teniente coronel, es mucho más grave que la que usted conoció. El territorio está asolado por bandoleros. Matan estancieros, violan a sus mujeres. Dice que van a plantar la bandera roja en la Plaza de Mayo. El presidente ha decidido que usted comande nuevamente las tropas. Bien sabe Zavala la alta estima en que lo tiene el doctor Yrigoyen. Su responsabilidad ahora es mayor. Se corre el riesgo de perder la Patagonia. Piense en Chile. Teniente coronel, hay que terminar de una vez por todas con esos anarquistas. Usted llega y yo me voy. He sido llamado de Buenos Aires. Caramba. No hay problema. Usted lo va a arreglar todo. Sí, definitivamente. Mire que los obreros confían en usted. Los obreros me han defraudado. Adiós, doctor. Que tengan muy buen viaje. En noviembre de 1921,
unos 400 huelguistas a caballo irrumpieron en Paso Ibáñez, hoy comandante Luis Piedrabuena, cerca del puerto de Santa Cruz. Con el propósito de defenderse, ya que casi no tenían armas, los obreros tomaron algunos rehenes. Varela dialogó con el gallego Uterelo, quien le transmitió el petitorio de sus compañeros. Pero Varela fue terminante: rendición incondicional o fusilamiento. Los obreros no aceptaron la intimación, liberaron a los rehenes y abandonaron el terreno. Varela entonces encomendó la persecución al capitán Anaya. Proceda sin consideración, fue la orden. Outerelo y sus hombres se rindieron pacíficamente en la estancia Bellavista, donde medio centenar de ellos fue fusilado. 8 décadas después, Bayer recorrió las calles de Piedrabuena en las orillas del hermoso río Santa Cruz, junto al intendente Luis Bodlovic. Yo digo, señor intendente, qué notable esto, ¿no? Que pese cómo se quiso oscurecer la historia, esconderla, sin embargo esta pequeña ciudad recuerde a los huelguistas con este mural, por ejemplo, uno de ellos, no solamente este. Lomardense, ¿cómo va el boliche, Ahí va. ¿Con pasajeros? No, ando con compañero por asunto de federación. Largaos de aquí, ya mismo. Están fusilando a todos los federados. ¿Pero quién fusila? Pues quién quieres que sea. Vuestro querido Zavala. ¿Pero a dónde? ¿A quién? ¿A quién? Pues ya se ha cargado al Ramón. A Uterello, al mismo, así como lo oís. Y en Cañadón León ha dejado un tendal. Han quedado boqueando como 100. Eso sí, te hacen cavar la tumba. Pues ni ese trabajo se toman. Y cuando la tierra es dura, hacen contigo una pira. Te rocían con nafta y luego la encienden fuego. Muertos cuando trataban de huir, 13. Muertos cuando trataban de huir, 13. ¿Me permite, mi teniente coronel? Tengo necesidad de decirle algo. ¿No le parece demasiado castigo para lo que han hecho estos hombres? ¿Usted cree que a mí me gusta fusilar? Que acá no hay otro remedio. Somos demasiado pocos para dominarlos. En esta soledad, lo que cuenta es la mano dura. Anoche tomamos 400 prisioneros. ¿Usted cree que podemos vigilar día y noche a tanto delincuente? Ahora corremos el riesgo de perder la Patagonia. Piensa en Chile, capitán. Piensa en Chile. En diciembre de 1921, la línea del ferrocarril que unía a Puerto Deseado con Las Heras era controlada por Facón Grande y sus gauchos. Cuando llegaron las tropas de Varela, las estaciones Tehuelche, Fitzroy y Jaramillo fueron escenario de enfrentamientos entre militares y huelguistas. Cuando Varela convocó a Facón Grande a dialogar para poner fin a las luchas, este no pensó que era un engaño. Sin embargo, Varela ordenó fusilarlo, al igual que al resto de su gente. Un monumento a la entrada de Jaramillo evoca la epopeya de Facón Grande. La memoria del gaucho entrerriano permanece viva en esa pequeña localidad patagónica. La llegada de Osvaldo Bayer fue una fiesta, un agradecimiento generoso hacia quien dedicó tantos años a que se supiera la verdad de aquella gesta gaucha. Facón Grande es un producto típico de estas enormes llanuras. Era un entrerriano. Y él no era trabajador. Sin embargo, cuando vinieron los peones rurales a pedirle, don Facón, ayúdenos, porque usted sabe hablar con los patrones. Y él dijo, bueno, pero yo tengo una tropa de carros. Pero igual, sí, cómo no.
Ustedes tienen razón, pues realmente es una explotación esto inaguantable. Yo los voy a defender, ¿cómo no? Y salió al frente. Facón Grande con sus gauchos los va a derrotar al ejército. Y el ejército va a tener que irse con un muerto, con el soldado Fischer, que era el preferido de Varela. Entonces se pone en una situación muy peligrosa. Y viene el enredo donde se lo hacen llamar por teléfono diciendo de que Varela quería pactar con él y lo hacen venir. Lo van a tomar preso acá, lo van a tomar prisionero, lo van a llevar aquí a una casa muy cerca de acá, le van a pegar mucho a él, pero no era hombre de dar un paso atrás ni de pedir perdones. Y después lo van a subir a un camión y lo van a llevar muy cerca de acá, al Cañadón de los Muertos, como se llama actualmente, y allí va a ser fusilado. Y antes de ser fusilado, él le dijo a los soldados: así no se mata un criollo. Y es necesario aguantar el rigor de su destino. El gaucho no es argentino, sino para hacerlo matar. Facón, entréguese. Vengo a parlamentar con el comandante Zavala. ¿Quién me quiere hablar? Deténganlo, por asesino de soldados argentinos. ¡Esto es una traición! ¡Si es hombre! ¡Lo peleo con las manos atadas! Lléveselo. Soy el segundo de Facón Grande. Vengo a pactar. Bájate. ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Un momento! Soy el gaucho Cuello, delegado de la Federación Obrera. Ocúpese del otro. Vamos, llévenlo. Vamos. ¡Camina! ¡Así no se mata un criollo! ¡Fuego! ¡Carguen! En la estancia La Anita, próxima a Calafate y al glaciar Perito Moreno, el 6 de diciembre de 1921, cientos de huelguistas debatían cómo seguir adelante. Antes de tomar una decisión, enviaron delegados a parlamentar con los militares que marchaban hacia ellos desde el lago argentino. Los recibió el capitán Viñas Ibarra, quien los hizo fusilar de inmediato. Tras cartón, envió a un sargento con bandera blanca y una falsa promesa: si se rinden, respetaremos sus vidas. Los huelguistas engañados debatieron en asamblea y se impuso la postura de entregarse sin condiciones. Solo el pequeño grupo encabezado por Soto optó por escapar. El capitán Viñas Ibarra entró a La Anita sin resistencia alguna y ordenó la matanza más grande de huelguistas rendidos e indefensos de esta trágica historia. Además, dispuso que sus cuerpos fueran arrojados a una tumba masiva sin nombres ni marcas. Estamos perdiendo el tiempo. Y todos sabemos que sale esta campana en Río Perro. Aquí nomás. Entonces tenemos que ir ahora mismo, que es lo que vamos a hacer, po. ¿Cómo que vamos a hacer, compañero? ¿Resistir? ¿Resistir con las armas? ¿O acaso no saben que el asesino Zavala ha matado a Ramón Uterello y a decenas de compañeros en Cañadón León? ¿De dónde sacó eso? ¿Que lo vio usted acaso? No lo he visto,
Pero me merece fe el relato de un compañero. Ah, no lo vio, se lo contaron entonces, vos. Él no los habrá visto. Pero nosotros sí vimos cómo nos atacaron sin previo aviso. Y allí perdimos 9 compañeros. Yo opino que no debemos esperar misericordia. Y estoy dispuesto a pedirla. Compañero, aquí se me ha limitado en el uso de la palabra. No, compañero, párele. Ahora nos toca hablar a los peones chilenos. Nosotros no queremos ninguna cuestión de problema con las autoridades. Si lo único que queremos es que se nos deje trabajar tranquilo. Que se nos trate como la gente, que se nos pague lo que merecimos. Por eso nosotros opinamos que tenemos que ir a conversar con los militares para levantar esta huelga. ¡Compañeros! ¡Compañeros! La única manera de triunfar es pelear. Pelear hasta el último hombre. Solo nos queda una posibilidad. Resistir. Defender esta estancia con trincheras y rechazar a los que nos ataquen. Yo propongo seguir con nuestra táctica. Ocupar estancias y tomar rehenes. Y cuando llegue el ejército, desaparecer. Escondernos en los bosques, en la cordillera. Hasta que tengan que pactar con nosotros. Porque sin los trabajadores, las estancias no pueden funcionar. No, compañero. Si nos dividimos, nos irán cazando uno por uno. Debemos resistir todos juntos, aquí. Pero, compañero, pero si el ejército no nos puede derrotar con 100 milicos, va a mandar 200 o 1000. ¿Y nosotros con qué le vamos a pelear a Zavala? ¿Ah? ¿Con las manos peladas? No, si tenemos que pactar, llegar a un arreglo. ¿Pero que acaso no lo hicimos en la huelga pasada? Compañeros, no podemos tirar por la ventana todos los sacrificios que hemos hecho. ¿Queréis que hablemos con el ejército? ¡Sea! Necesitamos 2 compañeros que se entrevisten con Zavala y pidan condiciones. Antonio Soto había nacido en la ciudad gallega de Ferrol. Siendo adolescente partió hacia Buenos Aires y a los 22 años, como parte de una compañía de teatro, recaló en una ciudad que evocaba a lo suyo, Río Gallegos. El clima de agitación social reinante y su ideología libertaria lo convirtieron en figura clave de las luchas obreras. Soto era combativo, pero se enfrentó a los sectores que protagonizaron hechos de vandalismo. Los últimos meses de 1921 los pasó recorriendo estancias a caballo al frente de los reclamos de las peonadas. Al saber la crueldad con que actuaba Varela, Soto decidió no entregarse. Fue entonces que junto a unos pocos compañeros escapó hacia Chile y de esa manera salvó la vida. Isabel Soto, la hija del dirigente obrero, viajó especialmente desde la ciudad chilena de Punta Arenas para encontrar a quien recuperó la figura de su padre y le hizo conocer sus orígenes. El gallego Soto nunca le había contado a Isabel que después de cruzar la cordillera y antes de casarse con su madre, había tenido 5 hijos con otra mujer. Yo creo, Osvaldo, que tu obra tiene un mérito enorme en mi familia, porque cuando tú llegaste a mi vida, lo primero que yo entendí fue por qué yo era como era. Porque la verdad es que a mí estas ideas políticas que yo tenía, yo no las entendía muy bien. Un papá ejemplar, que había formado una familia y sin ninguna participación política de nada. Y yo metida desde los 15 años en movimiento estudiantil. Además, fíjate que tú forjaste mi historia familiar, porque si no, yo no hubiera tenido historia. Es más, yo no hubiera encontrado a mis hermanos, o sea, perdona que me emocione. No esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Antonio. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio.
Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto, carajo? Desenfunde. ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto? ¡Paren, mierda! Yo soy Soto. Mi teniente coronel. Ese es el chileno que propuso la rendición. ¿Y bueno? ¿Cómo te llamas? Esperillón González, señor. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. ¿Entendido? Está bien, señor. Y al que deje apagar la vela le vuelo la tapa de los sesos. ¿Estamos? Bueno, durante los últimos tramos de mi investigación histórica, ya estábamos en los primeros meses de 1974, llegué hasta esta tumba masiva de los obreros rurales fusilados y acá encontré una cruz que tenía como inscripción
a los caídos por la libertad. Me acuerdo que vos me preguntaste a dónde te parece que vaya a parar esta cruz. Y yo te dije, por supuesto, a Jaramillo, el lugar patagónico que más luchó por el recuerdo y la memoria de los caídos. Así es. Y ahora estamos con vamos a dejar, Osvaldo, esta idea tuya de dejar una réplica, aunque sea para que señalice el lugar donde están enterrados 50 de los obreros que vos nombrás. Agustín Cabezas participó como chofer en los más de 4.000 kilómetros que duró el viaje. De inmediato se dio cuenta de que esta historia era también suya. ¿Tuviste alguno de la familia que te contó, te relató sobre estos hechos? Mi abuelo, y como era peón rural, se vino a trabajar al sur. Y lo que yo me acuerdo que me cuento de esta gente que murió acá, que cuando él venía para acá se encontraba con los cuerpos por ahí colgados en la alambrada y desnudo. Y avanzaba un poco más, cuando se venía metiendo más hacia el centro, por ahí encontrabas cuerpos arriba de las matas, desnudos también. La tumba masiva del Cañadón de la Muerte, al lado apenas de la estancia Bellavista de los Hospitaleche. Acá hay 200 cuerpos, cadáveres, huesos de los fusilados por orden del teniente coronel Varela. Se les hizo una trampa, era la columna de Ramón Uterelio, español, anarquista. Y entonces la gente aquí, de esta población, tiene Gregores, los maestros, organizaciones de derechos humanos, hicieron este recordatorio aquí, en esta ruta. Bayer confirmó que los restos de Varela habían sido trasladados al Panteón de los Caídos por la Patria en el cementerio de la Chacarita. La Mutual de las Fuerzas Armadas informó que en 1996 decidieron trasladar los restos del fusilador a ese panteón. Sin embargo, los voceros de la Mutual no autorizaron que se hiciera una toma de la tumba para esta película. Era un tema, dijeron, que debía ser tratado por la comisión directiva. Aquí, cuando inicié las investigaciones, hace 30 años, vine a ver el nicho donde estaba el teniente coronel Varela, el fusilador. Y me llamó la atención. Tenía una sola placa. Decía, la comunidad británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela que cumplió con su deber. Creo que ese documento define todo. Bueno, pero en el año 96 lo trasladaron, en tiempos de Menem, y lo han puesto ahora en una especie de sección especial con el título Muertos por la Patria. Qué cosa extraña. ¿Sí? ¿No duerme, mi teniente coronel? Los condenados ya están en el galpón de Esquila. Cada uno con una vela para facilitar su custodia. Muy bien. Para mañana. ¿Se mantiene la orden o...? Sí, capitán, sí, se mantiene la orden. ¿O quiere que los deje a todos en libertad?
Aquí no se trata de perdonar o castigar. Se trata de terminar con los rebeldes. Prefiero liquidar 100 cabecillas antes que el día de mañana mueran 1000 inocentes. Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario, pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente. Ni en la guerra europea. ¿Ah? Se rebaja a 80 pesos por mes. Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado.